tardes a todos. Quería, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí, tanto para Casa de América como para nosotros. Es la primera actividad de este nuevo año académico. Y primero, antes de nada, quería agradecer a Casa de América porque es una institución hermana que además todos los años, lleva ya muchos años celebrando con nosotros lo que celebramos hoy, que es el Día Europeo de la Cultura Judía. El domingo, normalmente se celebra en domingo, no todas las instituciones pueden abrir en domingo. Se celebra en toda Europa una actividad en relación al mundo judío para recordar o para celebrar, festejar lo que es el Día Europeo de la Cultura Judía. En esta ocasión yo quería agradecerles tanto a Gustavo de Sal como a Miguel Ángel Alonso el que participen con nosotros, porque no solo son personas que están dentro de lo que es la cultura general, sino que además son impulsores de un interesante taller literario, que además creo que algunos de los que estáis aquí participáis en este taller literaria, y es un taller literario de lectores que se reúne los viernes, una vez al mes creo, para leer. Así que, sinceramente, quería daros las gracias. Ahora diré unas breves palabras sobre él, pero me gustaría introducir el tema antes de pasarles la palabra. Cuando estábamos hablando de la diáspora y venía y no venía al caso, me acordé de una anécdota que a mí me pareció interesante y muy significativa, que me recordó un amigo, que es Abraham Bengio, que es escritor, que vive en Francia y que siempre ha hablado mucho de la jaquetía, porque si hay diásporas, si hay exilios, también hay lenguas que hablan de ese exilio, como la jaquetía. Él contó una anécdota que le pasó a Guillem Efak, que es un mallorquín músico negro. A él se le acercó un señor y le dijo: vaya, si no llego a oírle hablar en catalán, pienso que es usted negro. Entonces, eso me pareció muy significativo porque habla de cómo los estereotipos, cómo ciertas imágenes incluso pueden alterarnos la visión de la realidad. El mundo de la diáspora, tenemos aquí a Tomás Páez, que él ha escrito un libro sobre la diáspora venezolana. La palabra diáspora es una palabra que se ha utilizado siempre para hablar del mundo judío, como él explica en su libro. Sin embargo, hoy en día esta palabra se usa para hablar de otros exilios. En hebreo se distingue lo que es diáspora de exilio. Pero la diáspora se entiende más bien cuando ya se ha producido ese exilio, ha pasado un tiempo determinado en el que las personas, como era el pueblo judío en ese caso, se habían asentado en distintos lugares, pero manteniendo su cultura. Por último, quiero leer algo que escribió Elias Canetti sobre el pueblo judío para darles ya la palabra y presentarles. Dijo Elias Canetti: ningún pueblo es más difícil de comprender que los judíos. Están repartidos sobre la tierra habitada. Su país de origen estaba perdido. Llevan consigo lenguas, culturas de un país a otro y las conservan más tenazmente que la propiedad. No son los únicos hombres que se encuentran repartidos por todo el mundo, pues los armenios están difundidos por igual. Tampoco son el pueblo más antiguo. La historia de los chinos alcanza un tiempo primigenio más remoto, pero de los pueblos antiguos son el único que hace ya tanto tiempo que migra. Tuvieron el tiempo más dilatado para desaparecer sin dejar huella y a pesar de hoy están más presentes que nunca. Una parte de eso es testimonio de los que estamos aquí. Les voy a pasar primero la palabra a Miguel Ángel Alonso. Miguel Ángel Alonso forma parte, es director de la tertulia de la que les he hablado. Él es socio de la Escuela Lacaniana, es psicoanalista, además es un hombre que se ha formado a sí mismo, es un autodidacta y que es una persona totalmente entregada al mundo literario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Esther y al Centro Sefara de Madrid esta invitación para participar en el Día de la Cultura Judía. Es un honor.
Y en primer lugar quiero establecer un poco el marco en el que voy a sentar mi reflexión. Digamos que cuando Esther nos invitó al maestro de Sal y a mí a dar esta charla, el título que nos sugirió, que era Diáspora, Literatura y Verdad, recibí ahí la invitación con gusto, porque el hecho de que estuviera la literatura y la verdad en el título, para mí implicaba que no se trataba de hacer un ejercicio de erudición histórico ni de realismo histórico, sino que se trataba de ver lo que la literatura nos podía enseñar en relación con la diáspora. Y a la vez, eso por un lado. Y por otro lado, también pensaba que no era cuestión de pensar en la verdad en su vertiente objetiva, sino por el contrario, una verdad más en el sentido, digamos, estructural, ¿no? Digo esto además por una cosa, porque yo no siento una especial querencia por lo que se suele llamar verdad objetiva, ¿no? Y menos en el terreno histórico, porque claro, normalmente suele ir muy ligada a los intereses, digamos, políticos que defiende esa verdad, con lo cual esa verdad suele convertirse con frecuencia en lo que sería una verdad mentirosa, ¿no? Con lo cual estoy más asentado en una verdad más cercana, puedo decir, a lo literario, porque creo que además contiene especificidades dignas de mención en relación con la verdad objetiva. En este sentido, yo me asiento siempre en una máxima, en una cita literaria que para mí funciona como máxima desde hace mucho tiempo. Es una cita de Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas, en la que dice que la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino que es la forma quizá más completa y profunda de examinar la condición humana. En ese sentido, me parece que la diáspora da mucho juego a la hora de ver ahí las cosas que están implicadas, las cuestiones que están implicadas dentro de la condición humana. Partiendo de estas premisas, voy a establecer los 3 puntos fundamentales que están presentes en mi reflexión. En primer lugar, tomaré del sujeto, las nociones de deseo y verdad, porque me parecen fundamentales a la hora de trazar un marco conceptual en relación a la diáspora. En segundo lugar, trataré de establecer el lenguaje como único sustento y referencia de lo humano, articulando las escrituras, digamos, muy sucintamente, claro, algunas cuestiones de las escrituras judías en su vertiente, voy a decir, de ficción. Y ficción, ya desde ahora siento la cuestión diciendo que no es ficción, por supuesto, en un sentido peyorativo, sino ficción como figura de la verdad. Y en tercer lugar, trataré de demorarme un poco en la cuestión de la exclusión, el odio y la segregación, señalando, digamos, ese núcleo de lo humano donde reside lo peor de lo humano, donde residen esas pulsiones destructivas que tantas veces se saltaron convenciones sociales, morales, éticas, culturales, etc. Y son pulsiones que se satisfacen, digamos, en poner en práctica esa exclusión e incluso el exterminio del otro, del semejante. Voy a tratar de enmarcar también ahora la cuestión del deseo y de la verdad. El deseo, como digo, lo tomo desde un punto de vista estructural, señalando que el deseo es siempre una cuestión problemática dentro de lo humano. Problemática porque carece de una referencia objetiva concreta. El deseo humano nunca tiene un objeto que lo satisfaga de una manera plena, por lo cual es un deseo que siempre tiene que ir transitando de objeto en objeto sin encontrar nunca el objeto que lo satisfaga plenamente. Creo que en esta vertiente del deseo encontramos ya un primer paralelismo con la cuestión de la diáspora, porque la diáspora también, digamos que transitando de territorio en territorio, digamos que porta un anhelo de restablecimiento territorial, de encuentro con la tierra prometida,
que en realidad nunca acaba de objetivarse de una forma plena, ¿no? Este sería, digamos, un primer paralelismo que encuentro entre el deseo estructural y la diáspora, en el sentido de que esa diáspora, en pos de esa patria, por decirlo así, nunca acaba de objetivar, siempre hay algo que está problematizando por debajo la cuestión. Esto en relación al deseo. En relación a la verdad, decir que, bueno, ya lo señalé antes, que hay algo específico de la verdad en relación con la literatura que me parece que no tiene la verdad objetiva. ¿Por qué? Porque la verdad objetiva es una verdad que pide decirse toda, mientras que la verdad en la literatura, bajo mi punto de vista, es una verdad que solicita, no decirse toda, solicita ser localizada en su operatividad. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos en cuenta las escrituras del pueblo judío, podemos decir que ahí encontramos una verdad que no podemos tomar en un sentido objetivo, en un sentido empírico, en un sentido experimental, sino por el contrario, es una verdad que actúa como causa. Cuando digo que actúa como causa, quiero decir que actúa como aglutinadora. En primer lugar, actúa como marca identitaria, por decirlo así, del pueblo judío, y en segundo lugar, actúa como aglutinadora de esos anhelos de parte de la diáspora, al menos, porque hay parte de la diáspora, como señaló Oster, que se estableció en los países por donde transitó, al menos digo que es aglutinadora de los anhelos de esa diáspora que anhela el retorno, el encuentro con una tierra prometida. Voy a seguir incidiendo en la cuestión del deseo, porque voy a decir que cuando comencé a trabajar esta reflexión, se me vino a la cabeza una frase que tenía registrada hace mucho tiempo. Es una frase de Baudelaire en la que él afirma que mi patria es la infancia. Bien, hay muchas frases de este estilo, ¿no?, tratando de establecer ontológicamente el ser de cada uno, y diría que frases de este estilo, mi patria es la infancia, se le pueden atribuir también a Delibes, a Saint-Exupéry, a Rilke, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, hay muchas frases de este estilo. Yo tengo registrada una, que luego analizaremos también, que es de Fernando Pessoa, cuando dice que mi patria es la lengua portuguesa. Bien, como digo, hay muchas frases proliferando en la literatura de este tipo. Yo lo que pienso es que si tan necesario se nos hace nombrar una patria, si tanto proliferan frases de este tenor, si tanto se repite mi patria es, no me parece descabellado pensar que precisamente es porque esa patria no existe. Diríamos desde este punto de vista que todos seríamos miembros en principio de una diáspora originaria, en tanto no cesamos de buscar ese nombre que nomine nuestra patria y nos dé un asentamiento, digamos, objetivo. Por eso, contraviniendo un poco todas estas afirmaciones de los poetas, voy a ser un poco osado y voy a decir que nuestra patria no puede ser nunca la infancia. La infancia, si acaso, sería el lugar, la tierra más lejana a la que llegamos en nuestro destierro. Sería algo así como el lugar donde se ubica esa diáspora originaria y en tal caso el éxodo de todos hacia una tierra, al menos vamos a decir, utópica, ¿no? Y también hay una relación con la diáspora, con el éxodo, vamos a decir, del pueblo judío, una vez cuando sale de Egipto. Hay una metáfora que se puede establecer muy clara en relación al lenguaje, porque diríamos que
el ser humano es objeto de una esclavitud muy singular, ¿no? Podemos decir que la infancia es ese lugar de una infancia muy singular, en el sentido de que la infancia es el lugar del desamparo de un cuerpo que perdió sus referentes naturales. Y esos referentes tiene que buscarlos en otro lugar. ¿Y dónde los va a buscar el ser humano? Al lenguaje. El lenguaje, diría, que es el patriarca que nos guía hacia una tierra, pero voy a decir hacia una tierra desde siempre perdida. Es el Moisés que nos guía hacia una Canaán desde siempre perdida para el ser humano. Estamos acostumbrados a leer en la literatura, en el cine, el viaje a ninguna parte. Bien, es una forma, me parece, bella, dramática y trágica de expresar precisamente la falta de una patria objetiva para todos nosotros. Pero podemos seguir con la metáfora, porque si Moisés no pudo entrar, esto es una cuestión curiosa que vamos a ver luego con otros literatos también, pero si Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, podemos decir que el lenguaje tampoco va a entrar en la tierra prometida, si verdaderamente es nuestro patriarca. ¿Por qué? Porque el lenguaje no posee la palabra que objetive, digamos, esa patria. Y nosotros, en consecuencia, no vamos tampoco a poder acceder a una tierra objetiva y unívoca, porque somos seres de lenguaje. No hay otra para los seres humanos. Voy a puntuar esta reflexión con dos autores que nos van a llevar, creo, a una aclaración sobre la diáspora del pueblo judío, en la que Franz Kafka va a meter incluso a todos los seres humanos. Me voy a detener mínimamente en Pessoa y en Franz Kafka. Pessoa, como sabéis, es el literato de los heterónimos, el personaje que fundaba en él como sujeto, fundaba personalidades que eran personalidades propias, con su voz propia, con su vida social propia, con sus voces propias, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos decir que es el paradigma del yo es otro de Rimbaud, en el sentido de que todos esos personajes, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, el Marqués de Tebe, Alexandre Seas, Chevalier de Paz, más o menos unos 100 heterónimos podría tener el hombre, no sé cuántos. Pero claro, es un claro ejemplo de exilio subjetivo, por un lado, y de diáspora, ¿no? Aquí quizás se confundan un poquito las cuestiones del exilio y de la diáspora. Pero es un claro ejemplo, además, de que efectivamente la lengua portuguesa no puede nunca ser su patria, como decía él. La lengua portuguesa, en tal caso podemos pensar, es la lengua que rescata a Fernando Pessoa de su división, es su patriarca, lo rescata de su división, lo rescata de su locura, lo rescata un poco de su diáspora, entregándole las palabras para hacer una obra, que eso sí podemos decir que es un asentamiento para Pessoa. La obra es lo que salva a Pessoa. Lo que lo salva es el lenguaje. Es lo que le da, la obra es lo que le da una poca de consistencia a ese sujeto tan dividido. En este sentido, no es su patria, si acaso es el patriarca que lo salva. Esto me parece que es una cuestión importante porque vemos a Pessoa como paradigma, por supuesto, del exilio y de la diáspora, pero también de que todas las patrias que podamos construir, todas las patrias donde sintamos una mínima consistencia, pero que no nos garantiza una consistencia absoluta, es una mera ficción. Es decir, establecer una patria es siempre una cosa de lenguaje y de mera ficción. Vamos a seguir abundando en esto. Esto lo puntúa perfectamente Kafka cuando, en una referencia muy concreta al pueblo judío y a Moisés, establece que todos somos miembros de una diáspora, porque establece ahí nuestra incompletud y señala precisamente eso, que todos estamos metidos dentro de esa misma diáspora. Voy a leer literalmente la cita de Franz Kafka, porque me parece que puntúa muy bien esta reflexión que estoy haciendo. Dice Kafka: parece increíble que no consiguiera ver la tierra prometida, refiriéndose a Moisés.
más que la víspera de su muerte. Esta suprema perspectiva no podrá tener más sentido que el de representar hasta qué punto la vida humana no es más que un instante incompleto, porque ese género de vida, la espera de la tierra prometida, podría durar indefinidamente sin tener jamás resultado algo que no fuera un instante. Moisés no alcanzó Canaán porque su vida fuese demasiado breve, sino porque era una vida humana. Es decir, nos está introduciendo a todos dentro de una diáspora universal. Si acaso yo lo que pienso es que por alguna circunstancia que quizá luego en el debate podamos examinar, si acaso yo lo que puedo pensar es que quizá el pueblo judío por alguna circunstancia encarne verdaderamente la estructura de lo humano, ¿no? Es curioso esa circunstancia, pero es quizá donde más claramente se manifiesta la cuestión. Diría una cosa. Diría que el lenguaje, la literatura, la ficción y la verdad juegan en el mismo terreno de juego. Digo esto por lo siguiente, porque yo me hago una pregunta. ¿Cómo puede subsistir un pueblo después de una diáspora tan radical, tan dispersa, tan extraterritorial y hacerlo a lo largo de tantos años? Yo tengo una respuesta, y la respuesta es que quizá no haya pueblo más articulado a la ficción que el pueblo judío. Lo digo porque, claro, su religión es la religión libresca por excelencia, y digamos que todas sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas recogidas, sus leyes orales, sus leyes escritas, todas recogidas en lo que se llama genéricamente la Biblia hebrea. Bueno, eso, digamos, lo que dijimos al comienzo, que eso porta una verdad que de alguna forma es operativa, aglutina, digamos, una comunidad que se identifica en torno a esa verdad. Hay que pensar que, según tengo entendido, claro, que fue el judaísmo ortodoxo quien de alguna forma gestionó la cuestión de la diáspora, salvo algunos mesianismos épicos que podían surgir por ahí, pero generalmente fue la ortodoxia judía la que gestionó la cuestión de la diáspora, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, todas las escrituras en realidad, sostengo para concluir un poco este punto, que son producciones del lenguaje, formas de interpretar el mundo, pero como puede hacer cualquier cultura, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto está establecido dentro de unas escrituras muy consistentes y que fueron, digamos, debatidas a lo largo de los tiempos. Voy a saltarme algo porque, si no, me voy a extender mucho y somos de los que tenemos que hablar. Voy a dar un giro entonces a la reflexión para detenerme en la cuestión ya de la exclusión, de la segregación y del odio. Porque, como dije ya al comienzo, siempre por debajo de los discursos, debajo de los anhelos de establecimientos objetivos, hay siempre algo que está perturbando los anhelos, digamos, de síntesis, tanto de los sujetos como de los pueblos, ¿no? Son lo que el mismo Fernando Pessoa nombraba como los ríos infernales del alma. Digamos que si la estructura impone el Moisés que nos salva, que es el lenguaje, también podríamos decir que en ella están alojadas esas pulsiones destructivas que precisamente se satisfacen en la destrucción del otro. Yo diría que hay algo muy paradójico en la época actual, ¿no? Que, por un lado, uno puede decir, yo sostengo, por ejemplo, que el resorte de la exclusión, de la segregación, del odio, de los afanes de exterminio, eso mismo está en el corazón de lo humano. Sin embargo, vivimos en un mundo que está lleno de positivismo por todos los lados, todo el mundo habla de ser positivo, todo el mundo habla de la naturaleza como si fuésemos auténticos animales. Claro, pero si tanto necesitamos ser positivos, si tantos preceptos de igualdad, de cordialidad, de armonía, de amor al prójimo, si tantos eslóganes antirracistas surgen en nuestra cultura, igual que ocurre lo mismo que cuando hablábamos de mi patria es.
es porque precisamente el otro seguramente no es un personaje tan deseable para uno, ¿no? Voy a poner un ejemplo que todos conocemos, donde creo que precisamente la exclusión de lo judío está en el epicentro de todo su desarrollo dramático. Además, ahí está también el estereotipo de lo judío que hablaba Esther al comienzo. Todos conocemos la obra del Mercader de Venecia, ¿no? Allí vemos precisamente al piadoso y cristiano Antonio con sus insultos. Vemos con la ironía de Porcia conduciendo el juicio hacia una sentencia imposible, ¿no? Vemos que lo que se está jugando ahí es precisamente la exclusión de algo singular, de la singularidad de lo judío. Lo singular no tiene cabida dentro de ese discurso, dentro de ese humanismo cristiano que se pretende como universal, ¿no? Esto es algo que ocurre a lo largo de la historia de la humanidad en todos los sentidos, no solo del cristiano al judío, en todos los sentidos ocurre esto, ¿no? El precio que hay que pagar por no pertenecer al discurso universal es la humillación de lo singular. En el caso de Sylock, del judío Sylock, es la conversión al cristianismo, el abandono del judaísmo o la pérdida, la ruina, la pérdida de todos sus bienes. Digo que Sylock es una singularidad que no puede entrar dentro de la universalidad de Antonio. Dentro del juicio que se le hace a Sylock no vemos nada del humanismo cristiano. Pienso que sentimos la presencia de aquello que Sigmund Freud conceptualizó, por ejemplo, como pulsión de muerte. Es decir, esa suspensión absoluta de la dialéctica con el otro, ¿para qué? Para incitar, para dar pábulo, por decir así, para dar pábulo a la exclusión, a la segregación e incluso al exterminio del otro. Entonces, me parece que aquí podemos ver la matriz que está muchas veces en el origen de la diáspora, en la expulsión territorial de un pueblo, que es esa matriz estructural de la exclusión y del odio que está dentro de lo humano, funcionando dentro de lo humano. Traje este ejemplo además porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? Yo diría que incluso en este ejemplo encontramos algo de lo siniestro, ¿no? De lo siniestro tal como lo conceptualizó también Sigmund Freud. Porque claro, el cristianismo es algo familiar para el judaísmo, es algo que nació en su seno. Pero claro, eso familiar le retorna a lo judío y le retorna muchas veces de una forma extraña, de una forma angustiosa. ¿Cuántas veces vimos en la historia la expulsión, ¿no?, de los judíos de territorio cristiano? Creo que es algo a considerar también. Bien, voy a finalizar con refiriéndome a dos autores. ¿Por qué? Porque los escritores tienen una virtud, ¿no?, que siempre nos conducen, los buenos escritores, claro, nos conducen con frecuencia hacia esos territorios, hacia esos límites donde los hechos humanos nos hacen palidecer de espanto. Nos conducen a esos límites donde el lenguaje ya no puede tapar esos agujeros por donde sangra el sentido de lo humano. Es, por ejemplo, lo que vemos en una obra como La carretera de Cormac McCarthy. Esa obra la leímos en la tertulia, que organizamos Gustavo y yo. Cormac McCarthy pone en el centro de su obra la maldad de lo humano, allí donde ya no hay ni rastro de la ficción, donde no hay ni rastro de la referencia al lenguaje. En ese sentido vemos a un padre y a un hijo arrojados, expulsados de la tierra, errantes, en un escenario totalmente apocalíptico. Y allí dice una frase que a mí verdaderamente me estremeció. Dice: como si el mundo se encogiera, en medio de ese escenario, dice, como si el mundo se encogiera en torno a un núcleo no procesado de entidades desglosables. El sagrado idioma desprovisto de sus referentes y por tanto de su realidad, a tiempo para desaparecer para siempre en un abismo y cerrar los ojos.
es una frase para mí, al menos, estremecedora. ¿Por qué? Porque nos evoca multitud de acontecimientos históricos sangrientos, por ejemplo, el mismo Holocausto. Pero voy a ser preciso con la cuestión de la diáspora. Podemos ponernos en la destrucción del Segundo Templo, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué le puede ocurrir ahí al pueblo judío, desprovisto absolutamente de sus referentes simbólicos, de sus ficciones, de su verdad, de su realidad? ¿Qué le ocurre? Tenía que ser un pueblo absolutamente encogido en torno a un agujero abismal que el lenguaje, que sus ficciones ya no podían procesar. Tiene que ser el momento de corte, pero brutal, angustioso, precisamente por la destrucción de sus referentes simbólicos, de sus instituciones simbólicas. Y voy a terminar ya con otra obra, ya muy brevemente, que es Auschwitz de G.V. Sebald. Traigo esta obra porque ahí encontramos también a un personaje arrancado de su infancia y arrojado a un exilio fuera de todo su ambiente familiar y lingüístico, es decir, de las instituciones simbólicas que lo pueden sostener. Y ahí, en esa tertulia nuestra compañera Miriam Chorne, que la abrió, dijo unas palabras muy precisas que pueden sintetizar toda esta reflexión que acabo de hacer. Las voy a leer. Dice así. Creo que puntúan perfectamente esta reflexión. Dice: se compara el libro de Sebald con la Odisea. Sería el viaje de Ulises a través de los años oscuros de la historia europea. Es la historia de un ser trastornado, desgarrado, que no puede encontrar su hogar en la tierra o que, peor aún, en el mismo hogar encuentra lo siniestro. La manifestación de una cultura de la destrucción, de la pulsión de muerte, desatada y de su perduración mucho más allá del tiempo y en la subjetividad humana. Es decir, creo que puntúa perfectamente todo este recorrido que acabo de hacer. Yo lo que quería mostrar era la concreción del lenguaje, que el lenguaje no es algo abstracto. Quería mostrar la importancia de las ficciones para establecer un territorio objetivo para nuestra existencia y para nuestro sustento. El lenguaje y las ficciones creo que no son algo abstracto, son algo material, porque ellas nos permiten construir el terreno donde podemos asentar nuestras existencias. Y decir que de la devaluación del lenguaje, de la devaluación de las ficciones, de todas esas escrituras, de dar pábulo, digamos, a cuestiones como la exclusión y el odio, pienso que de ahí provienen todas las diásporas, todos los exterminios que en el mundo fueron y son. Y muchas gracias por vuestra atención. Tomo los 3 puntos: deseo y verdad, lenguaje, segregación y odio. Y también la pregunta que espero que luego podamos resolver o intentar comprender, el cómo. El cómo el pueblo judío se ha mantenido. Tú hablas, apuntas de la ficción como un elemento importante. Luego podremos ver ahí, Roberto Blatt tiene un libro sobre 3 religiones, sobre judaísmo, islam. También nos podría permitir un poco ese debate. Ahora pasamos a Gustavo de Sal, que es psicoanalista. Él es de Buenos Aires, vive en Madrid desde el 82. Él practica aquí la práctica clínica y participa en seminarios, en conferencias, en varias universidades de toda España. Estudió en Buenos Aires y en París, y además es escritor. Es escritor que además hoy iba a ser la presentación de uno de sus libros, que está a punto de salir en Venezuela, pero hemos querido abrir el debate para dejar la presentación cuando el libro pudiera estar fácilmente asequible para todos ustedes. Tiene libros que yo les aconsejo, como Principio de incertidumbre, Clandestinidad, y libros de relatos agrupados en títulos como Operación Afrodita y más Líbranos del bien. Espero que nos digas el título de tu próximo libro
y que continúes con la reflexión de Miguel. Muchísimas gracias. En primer lugar a la Casa Sefarad y a Casa de América, por supuesto, por darme la oportunidad de estar aquí. A Esther, nuestra querida amiga y compañera, y por supuesto a la gente que ha venido hoy. Sinceramente me he llevado la grata sorpresa de pensar, de constatar que a pocos días de la finalización de las vacaciones ya hay el entusiasmo de retomar la relación con la cultura. Hace poco recibí un correo electrónico de un amigo argentino que me envió una cita que dije, esto me viene fenomenal para empezar la charla de hoy. Es una cita de Witold Gombrowicz, que ahora voy a contar quién es, para quienes no lo conozcan, un escritor polaco. Y en sus diarios escribe lo siguiente, dice, a veces me gustaría mandar a todos los escritores al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigrama verbales, para comprobar qué quedará de ellos entonces. Es decir, Gombrowicz invita, digamos, en su expansiva imaginación, a una suerte de diáspora, digamos, a todos los escritores. Me parece que es una frase interesante porque, bueno, él era un escritor que además pertenecía a la nobleza, no era judío, llegó a ser postulado para el premio Nobel y le ocurrió una aventura verdaderamente extraña. En el año 1938, Witold Gombrowicz fue invitado a Buenos Aires a dictar una serie de conferencias formando parte de una delegación de Polonia, de escritores polacos a la Argentina. 1938. Llega a la Argentina, a Buenos Aires, pocos días después Hitler invade Polonia y él se queda estancado, varado en Buenos Aires, ¿no? Estalla la guerra y no tiene más remedio que permanecer en Argentina nada menos que 24 años, ¿no? O sea, si ya ese exilio era terrible, imagínense 24 años y en la Argentina. Debo decir que la Argentina en esa época era bastante mejor que después, pero logró, realmente es un gran mérito. Creo que no siendo judío, comparte una parte del mérito de los judíos de haber podido realmente sobrevivir a semejante experiencia. Bueno, él, debo decir que ayudado, digamos, por los más grandes escritores de la época, de los que se contaba Borges, Marechal, Sábato, logró sobrevivir en condiciones muy precarias y también en uno de sus diarios escribió una reflexión que me parece viene muy a cuento porque dice así: yo fui a Argentina por pura casualidad, solo por 2 semanas. Y si por un azar del destino la guerra no hubiese estallado durante esas 2 semanas, habría regresado a Polonia. Aunque no voy a ocultar que cuando la suerte fue echada y Argentina se cerró de golpe sobre mí, fue como si por fin me oyera a mí mismo. Es decir, lo que Gombrowicz nos viene a decir en esta reflexión, que él fue Gombrowicz no a pesar de este accidente, sino que terminó siendo quien fue gracias a esa experiencia. Creo que algo semejante podemos reflexionar en relación a la cultura judía. Lo que comenzó siendo un accidente, la diáspora, terminó convirtiéndose en la condición de que el judaísmo fuese la cultura que hoy conocemos. Es muy difícil hacer conjeturas retroactivas, pero ¿hasta qué punto lo que llamamos hoy en día y desde hace siglos la cultura judía en cierto modo no depende de aquella experiencia que, siendo traumática en su origen, terminó dándole, vamos a decir así, una huella de identidad a esa cultura. Por eso me parece que un día como hoy, o sea, el Día Europeo de la Cultura Judía,
Me parece que es una buena ocasión, efectivamente, como también lo ha compartido mi compañero Miguel Ángel, para reflexionar más allá de las particularidades de lo que ha sido la diáspora en el caso del judaísmo, sino sobre las conexiones, las profundas conexiones que existen entre la persecución, el exilio y el modo en que eso afecta a la escritura y a su relación con la verdad. Entonces paso a otro ejemplo, que es el de Leo Strauss. Él sí era un judío, filósofo político, que en el año, nacido en Alemania, que en el año 1938 tuvo que emigrar, como tantos otros, debido al nazismo, y fue a parar a los Estados Unidos, y escribió un libro que constituyó verdaderamente un hito en la interpretación en la crítica literaria. Un libro que él tituló Persecución y el arte de escribir. Ese libro es un referente muy importante en la crítica literaria porque él sostuvo allí una tesis que renovó en su momento de una forma muy notable la manera en que se puede abordar la lectura de un texto. Él sostuvo que muchos autores condicionados por las distintas formas de persecución, ya sea política, racial o religiosa, persecución que él al mismo tiempo situó en un espectro muy amplio, desde el simple ostracismo y, digamos, olvido hasta la persecución en su sentido más extremo. Él decía que algunos de estos autores requieren de una doble lectura, es decir, una lectura que él denominaba exotérica, es decir, la que esos autores aparentemente o explícitamente dicen en lo que escriben, y una lectura esotérica, es decir, aquella que es preciso interpretar, puesto que se encuentra entre las líneas del texto. Y él acuñó esta expresión, que, bueno, es decir, aplicó, digamos, una expresión metafórica a un modo de interpretación que es la de leer entre líneas, o digamos, lo cual es lo que permite un acceso a lo que él denominaba la lectura esotérica, es decir, eso que no es explícito en un texto. Es decir, escribir entre líneas para Leo Strauss es el arte que precisamente se desarrolló bajo la presión de la censura y de la persecución. Podemos aquí establecer una cierta comparación entre esta tesis y el descubrimiento de Freud sobre los sueños, porque para Freud los sueños se dividen en dos partes, es decir, hay un contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que el soñante recuerda y relata, que podemos comparar a lo que Strauss denominaba, digamos, la escritura exotérica, y un contenido latente en el sueño, o esotérico, es decir, aquello que debe ser interpretado precisamente a partir de una lectura entre líneas. Entonces, creo que la enseñanza que podemos extraer sobre la relación entre persecución y escritura es doble. En primer lugar, y más allá, obviamente, de lo que esto puede suponer desde el punto de vista del sufrimiento que a lo largo de los siglos se ha, digamos, infligido en los seres humanos bajo las distintas formas de persecución, pese a todo eso hay algo en la estructura de la verdad que no puede ser eliminado. Es decir, hoy en día ustedes saben que se ha puesto de moda un concepto, digamos, que es esto de la llamada posverdad, que alude al hecho de que la acentuación del relativismo de la verdad ha llegado al extremo de evaluar por completo su sentido.
Es decir, ya no habría, según este nuevo concepto, ya no habría modo de distinguir lo verdadero de lo falso. Lo interesante es que en realidad esto no es una idea nueva, porque ya Parménides ya lo había pensado, ¿no? Él había hecho notar que el ser humano aprende muy rápidamente a considerar que la mentira, a la que Parménides llamaba lo que no es una cosa que se puede decir, por supuesto, pero que tiene corta vida. Por lo tanto, aquí se da una paradoja, es decir, la mente humana no puede concebir que una proposición falsa pueda durar mucho si es repetida un buen número de veces. Es decir, no puede concebir que si una cosa se repite muchas veces no sea una verdad, porque está más bien programado a pensar que una mentira no puede durar mucho. Si dura mucho, la conclusión es que entonces tiene que ser verdadera. Y ya conocemos, por supuesto, cómo esto ha sido explotado a lo largo de la historia y cómo esa implementación de la repetición fue, por ejemplo, una de las técnicas de propaganda que hicieron posible el Holocausto. Pero a pesar de que la verdad pueda ser manipulada, deformada, perseguida, no puede aniquilarse por completo. Es decir, hay, digamos, una supervivencia de la verdad que no depende de los hechos, es decir, no depende de su soporte en la evidencia fáctica, ¿no? Como bien lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que cuando el general Eisenhower entró, digamos, a Buchenwald, ordenó que los civiles que vivían en los alrededores fueran traídos en camiones para ser testigos directos de lo que allí había, porque estaba convencido de que esa verdad había que apoyarla en la evidencia fáctica para que no se olvidara. Bueno, estaba bien intencionada la cosa, pero se ha demostrado que eso no fue suficiente, porque precisamente la verdad puede olvidarse, y si la conciencia moral de los pueblos tiene que luchar constantemente para que se impulse y se imponga eso que se llama la memoria histórica, es precisamente porque dicha memoria no es una tendencia natural en la condición humana. Por lo tanto, si la verdad es imposible de ser extinguida por completo, si la verdad pese a todo sobrevive, no es por los esfuerzos muy dignos, por supuesto, y muy encomiables, de la conciencia humana que intenta protegerla. Hay algo en la verdad en sí misma, hay una dinámica propia de la verdad, una inercia propia de la verdad que es capaz de sobrevivir a todos los intentos que a lo largo de la historia se han hecho para tratar de exterminarla. Lamentablemente no dispongo de tiempo para exponerles un caso muy interesante. Esto es algo que tiene validez tanto en el campo de lo histórico, la verdad termina por asomar, por develarse, como en el campo de la clínica. Más allá de todas las intenciones que el sujeto pueda tener de no querer saber, de olvidar, eso se impone. Hace poco he leído un caso clínico extraordinario. Un joven alemán que padecía una sintomatología muy profusa. Inicia un análisis, la analista no consigue verdaderamente dar con la clave de qué es lo que pasa con este hombre, y entonces solicita algo que es una práctica habitual en el psicoanálisis, que es cuando un psicoanalista acude a otro que posee más experiencia para solicitar una supervisión y controlar un caso donde hay oscuridades, cosas que no pueden resolver. En ese trabajo del analista de este joven alemán con su supervisor, se llega a la conclusión, y eso el desarrollo de la cura lo demuestra, de que
toda esta sintomatología estaba provocada por el retorno en los signos patológicos de una verdad que la historia familiar había mantenido durante años en el más absoluto silencio. El abuelo paterno de este joven había sido un importante criminal de guerra de las SS. El joven conscientemente no lo sabía, esto se había ocultado. Sin embargo, la verdad, por eso digo, más allá de las intenciones de conservarse o de ocultarse, la verdad tiene una dinámica, porque es la dinámica propia de la palabra. Y la palabra tiene un alma, digamos, que no depende de aquellos que la enuncian. Es decir, la verdad nos habla. Y en ese hablarnos de la verdad es como de la palabra es como la verdad tiene su condición de poder sobrevivir. La segunda enseñanza, y que tiene también una fuerte consonancia con el psicoanálisis, es que la verdad nunca puede ser toda dicha. Y esa es una técnica literaria que Leo Strauss formuló como escritura entre líneas. Es decir, que aquí podríamos extender la cuestión. Es decir, no es que para decir algo verdadero en tiempos peligrosos o en tiempos de persecución haya que acudir al decir entre líneas, sino que la verdad misma es algo que solo puede decirse a medias. Y esa es, en el fondo, quizás la esencia del arte literario y también la esencia del descubrimiento freudiano. Es decir, que la verdad solo se puede ser a medias, lo cual significa que la pretensión de decirla toda no solo conduce a una mala literatura, sino también a una perversión de la verdad en sí misma. Me voy a permitir una pequeña digresión porque apoyándome, por supuesto, en esa sabiduría del Talmud, según la cual quien salva a un hombre salva al mundo entero. Ustedes sabrán, porque es motivo actual en la prensa, es una noticia que está corriendo por el mundo entero, que el terror retorna a la Argentina. La desaparición de este joven Santiago Maldonado, que conmueve a la opinión pública mundial. Las muestras de repudio se hacen oír en todas partes, tanto en el país como en muchísimos lugares del extranjero. Lo que me gustaría destacar es que el mayor impacto se produce precisamente cuando la verdad se hace escuchar entre líneas. Y les cuento esto, que es una de las tantas acciones que se están llevando a cabo en estas últimas semanas. Hace pocos días, en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, de pronto los asombrados pasajeros que estaban esperando los vuelos escucharon el siguiente anuncio por el altavoz, que decía así: pasajero Santiago Maldonado presentarse en el mostrador de Aerolíneas Argentinas. Este mensaje se repitió 2 o 3 veces. Fue una acción impresionante organizada por el Gremio de Trabajadores Aeroportuarios y que se suma a otras tantas. Ese mensaje tiene sin duda tuvo una tremenda potencia expansiva, precisamente porque constituye un modo de decir a medias la verdad. El mensaje no fue: señores pasajeros, que sepan que en este país Santiago Maldonado ha sido secuestrado, se supone que ha sido a la prefectura, etcétera, etcétera, a la gendarmería. No, es decir, es un modo de decir la verdad precisamente entre líneas, de decirla a medias. Por ese motivo, creo que esa acción llevada a cabo de esa manera no solamente tiene el valor de un acto político, sino también se eleva a la categoría de un acto artístico. Y, por supuesto, no voy a finalizar esta reflexión sin recordar que
bueno, el psicoanálisis mismo es la obra de un hombre que no por casualidad era judío, que vivió en lucha contra la persecución de su pensamiento para hacer oír una verdad nueva. Precisamente su libro Moisés y el monoteísmo es una prueba fehaciente de la tesis de Leo Strauss, porque el propio Freud, en su correspondencia, confesó que su verdadero propósito fue elaborar en una escritura entre líneas, al escribir Moisés y el monoteísmo, una teoría sobre el antisemitismo que, por los condicionamientos y los peligros del momento, no podía formularla de una manera más directa. En una Europa que evidentemente comenzaba ya a sufrir lo que sería su mayor catástrofe. Bueno, creo que evidentemente en el Día Europeo de la Cultura Judía honrar también la obra de Freud es un modo, me parece, adecuado de recordar el alto precio que ha debido siempre pagar el desvelamiento de una verdad, y también que no hay verdad alguna que no posea el rostro de la extrañeza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recordarnos a Freud, a Strauss, y por ver también que de algún modo el arte, lo literario también siempre está ahí en ese entre líneas. Yo creo que como el tiempo además se nos ha ido un poco, quería ver si teníais alguna pregunta o queríais ampliar el diálogo. Sí. Perdón, señora, un minuto. Un momentito, le van a dar un Disculpe, micrófono. señora, para grabar es necesario que hable. Luego, Roberto. Dijiste que el tema de Leopoldo Maldonado, al que sigo de cerca, porque Santiago. hace poco que vine ¿Quién acá, fue un acto político, evidentemente, y uno... Un acto, me parece que tiene algo de la categoría de lo artístico también. de lo artístico. Es interesante ese punto de vista, me pareció interesante. Sí, yo creo que tiene que ver con la construcción de cómo contar algo de una forma totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que es a eso un poco lo que... Bueno, también estaba en todas las redes sociales, ¿no es cierto?, de diversas formas. Y otra cosa que quiero preguntarle, porque me pareció muy reinteresante ambos, muchísimo, realmente. Primero me gustó muchísimo lo del Día de la Cultura Judía en Europa, que desconocía totalmente, porque hay una especie de ambivalencia. El judaísmo es una religión o una cultura. Para mí es una cultura, ¿no es cierto? Y el tema de patria, ¿es necesario definir la patria o cada uno tiene su propia definición? Puede ser la infancia, el lenguaje, el tango. ¿Es necesario definir la patria o es desde el punto de vista artístico también es lo que uno siente, y desde el punto de vista político también? Gracias. Bueno, a ver, yo cuando, por ejemplo, para hablar de patria, se me ocurre, como yo sostuve que la construcción de toda patria es una ficción, no se puede hacer sin las cuestiones del lenguaje y todo eso. Yo tomo como recurso, por ejemplo, una frase a la que acudo mucho, que es una frase, pienso, muy potente y que se puede articular a muchos espacios. Viene del poeta William Wordsworth. No lo pronuncio bien seguramente en inglés porque yo inglés nulo. Pero el poeta dice, refiriéndose a los poetas, que el poeta tiene que crear el medio que lo comprenda. Yo creo que de alguna forma una patria se funda siempre que que por las circunstancias que sean, un pueblo es capaz de crear la ficción que lo comprenda, la verdad que lo comprenda. Y eso en dos sentidos: que lo comprenda en el sentido de que lo entienda, y
por otro lado, que lo comprenda, que lo articule, que lo encuadre en una cultura, pero alrededor siempre de una verdad que lo aglutine. Por ejemplo, con el pueblo judío, claro, estas son especulaciones mías, pero yo leí algún artículo en el que se decía que no hay cultura, no hay pueblo que no tenga Dios. Es curioso eso, ¿no? En ese sentido, Dios no sería una contingencia, sino, por decirlo así, como si fuera una necesidad, algo así. ¿Una necesidad en qué sentido? Por eso decía, ¿por qué el pueblo judío me parecía que de alguna forma encarnaba de una manera así como a flor de piel la estructura? Bueno, porque Dios posiblemente sea un producto del lenguaje, un producto de la estructura misma, ¿no? A ver, nadie puede soslayar la circunstancia de que Dios tiene una parte represiva muy fuerte, muy potente. No creo que eso podamos ponerlo en duda. Es algo que estructuralmente está la represión es algo que está en la misma estructura de lo humano. Si acaso se le nombra de esa manera como Dios, pero es algo ya mismo que puede venir incluso de algo inconsciente de lo humano. Entonces, ¿cómo se funda una patria? Bueno, una patria se funda de alguna manera cuando un amo, por decirlo así, trae una palabra diciendo lo que es. Ontológicamente es capaz de producir eso, y la estructura humana, digamos, se proyecta en esa palabra que va a configurar una realidad, unas instituciones, unas ficciones, etcétera, etcétera, y yo la única manera que veo de configurar una patria es, de alguna forma, que surge históricamente esa ficción que comprende a una comunidad, en los dos sentidos. Sí, exactamente, da esa proyección de pertenencia, sí. Sí. Dice usted que lo singular no cabe en el humanismo cristiano y que el precio a pagar es la humillación. Y más tarde dice que del judaísmo nace el cristianismo, que vuelve a él con algo siniestro. No, que el judaísmo nace del cristianismo, no. El cristianismo sale vale. del judaísmo, sí. Y vuelve a él y retorna a él como algo siniestro. ¿Cómo relacionar estos dos conceptos? Se me acaba de ir el primero. Perdón. El primero es que en el... sí, lo singular, sí. Bueno, que lo singular no tiene lugar otorgado dentro de lo universal. Yo creo que es algo que podemos ver en cualquier experiencia cotidiana, ¿no? Exactamente. No, digamos, sí, ficciones que pretenden instalarse como un universal rechazan lo singular. No ocurre, por ejemplo, como hay que distinguir lo singular de lo particular, porque lo particular sí que tiene lugar establecido dentro de lo universal, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la clínica, ¿no? En la clínica, y parte de la historia de un sujeto que está relegada a lo inconsciente se le puede traer a su lugar dentro de lo general, ¿no? Pero lo singular difícilmente puede integrarse. A ver, se integra muchas veces. Hay muchos miembros de la diáspora que se integraron perfectamente dentro del lugar donde se asentaron, ¿no? Pero generalmente escogiendo las costumbres, adquiriendo las costumbres de la comunidad. Pero el mundo está lleno de ejemplos donde lo singular es rechazado, se proyecta una violencia hacia lo singular en cualquier parte del mundo, ¿no? Y dentro de comunidades específicas, ¿no? Y respecto a la segunda... ¿Sería un agravante el hecho de que el cristianismo procedente del judaísmo
Sí. lo viera como algo siniestro precisamente Sí. porque toleran más lo singular, quizá. Creo que precisamente a lo largo de la historia ya los puse. El cristianismo, de alguna forma, creo que la singularidad de lo judío dentro del cristianismo, quiero decir que el cristianismo sí tuvo, por decirlo así, si es que se puede considerar una fortuna, tuvo la capacidad para universalizar su discurso, ¿no? En este sentido, el judaísmo queda ahí como un reducto, digamos, singular, que a lo largo de la historia también tuvo muchos problemas con el cristianismo. Pensemos en las cruzadas, pensemos en las expulsiones. Entonces, efectivamente, se relacionan las dos cosas un poco, ¿no?